Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Ya este 19 de abril en República de los Ríos, día lunes, comenzando esta semana con nuestros queridos amigos, amigas. Bárbara Clet nos comentaba que está en algunas obligaciones que tenía que cumplir, así es que no va a estar probablemente con nosotros hoy. No creo que alcance, digamos, a unirse, pero ojalá pudiese hacerlo. De todos modos está con nosotros Roberto Morales y Cristian Cancino. Bienvenidos, Roberto. Hola, ¿cómo estás? Bien, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos ahora con esta expresión local de lo que es el marco electoral que en el cual estamos, digamos, ¿no? Estamos en un proceso en América Latina, hay preocupación, ¿cierto?, por distintas elecciones. Sí. Hay preocupación por las elecciones que hemos estado esperando con tanta ansiedad, vamos a decir, en Chile. Y claro, las elecciones adelantadas, resultado de todo lo que se dio el año pasado, para la principal autoridad, digamos, de la universidad, ¿no? La principal, porque hay otras autoridades, tanto que se ha conversado. Ustedes han contribuido harto a eso, a que la gente en general tenga una idea de cómo se organiza y cómo se toman las decisiones en la universidad, porque han generado programas en los cuales han invitado al representante legal, rector, ex-rector, rector subrogante. E imagino que también prepararán programas en los cuales se difundan las propuestas de quienes son candidatos, que entiendo que hasta ahora hay 3 personas, digamos, que se han señalado como candidatos a la rectoría de la universidad. Pero también ustedes han invitado a los consejeros académicos, ¿cierto?, a quienes son parte del directorio, y ahí en general se tiene una idea. Yo diría que hasta el año pasado, francamente, yo he participado en el sindicato, ¿no? Soy socio de la AGA, Asociación Gremial de Académicos, y también del sindicato. He sido en 2 periodos dirigente, digamos, integrante de la directiva del sindicato, pero comprobaba que yo diría que la mayoría de quienes hacen vida académica, pero también hacen vida universitaria, funcionarios y estudiantes, la mayoría no tenía claridad suficiente, no tenía cómo se gestaba y dónde se tomaban las decisiones, aun cuando estaba establecido y está establecido, pero como sucede con muchas cosas, no basta con que esté la normativa a disposición de las personas, sino es necesario hacer un trabajo fuerte de educación y de formación, ¿no? Y en ese sentido, hoy día yo diría que mucho más gente tiene claro cómo, dónde y bajo qué circunstancias se toman decisiones en su barrio, en su ciudad, en la universidad y en el país, por lo menos, ¿no? Creo que hay cada vez mayor claridad, lo cual uno puede esperar, en definitiva, que sea un aporte, porque todos queremos estar participando en aquello que nos compete. Entonces creo que son buenas señales y espero en definitiva que quienes propongan en el caso de la universidad, digamos, no son personas nuevas, no hay sorpresas desde el punto de vista de que haya emergido alguien hasta ahora absolutamente que no formase parte de lo que ha sido el gobierno universitario.
ni tampoco se ha postulado a alguien desde fuera de la universidad, que es otra de las alternativas posibles, ¿no? Como sucedió en el caso de Manfred Machneff, que llegó desde fuera de la universidad y fue electo rector por 2 periodos, ¿no? Entonces, quiero decir que por ahora, aparentemente, no hay sorpresas respecto de los postulantes, pero sí esperemos que hayan compromisos y más que sorpresas, innovaciones profundas a la manera de participar y de quienes participamos en las decisiones de la universidad. Así que me parece que vivimos un buen periodo, que hay que convertirlo en oportunidad y profundizar, ¿cierto? Entonces el debate y las posibilidades de mejoramiento de fondo de lo que son nuestras instituciones. Eso, Víctor, y saludar también a Cristian, que lo veo que está desde temprano aquí. Sí, esta semana, bueno, hay directorio, de hecho, en la universidad. Seguro vamos a estar al tanto de ello, conversando con la gente del directorio. El día jueves, el Consejo Académico está regularmente funcionando y tiene muchas materias de trabajo y de análisis. Y la elección de rectoría se articula con una serie de plazos en un calendario, y habrá que decir, y creo que no solamente no está de más, sino que hay que reafirmarlo, no están cerradas las inscripciones para las candidaturas a la rectoría. Y hay probablemente, claro, esas 3 voluntades expuestas en los diálogos internos, los diálogos académicos, que son básicamente un mail que llega a todos los académicos solamente, no llega a la comunidad totalmente. Por lo tanto, llegado el momento, perfectamente puede haber una 4ª, 5ª, 6ª candidatura, y no sería malo que la hubiera, en el sentido de que precisamente, un poco estoy haciendo el símil con Chile, pensando en que si hay posibilidad de manifestar visiones sobre la universidad, es esta. Siempre la hay, ¿no? Pero si no la traduces en una candidatura a la rectoría, yo diría que es juego de palabras, pasas palabras. Así. O sea, ahora, este es el momento. Si no se atreven ahora, mejor que callen para siempre, porque este es el momento. O sea, es muy interesante, como tú bien dices, el momento que se está viviendo. Ahora sí, si se queda solamente en el comidillo, digamos, entonces no tiene mayor interés, digamos, por lo menos desde el punto de vista institucional, que haya un debate, ¿no?, que no llegue a ningún lado. El plazo se cierra a fin de mes. Por lo tanto, nuestro interés es que el máximo de opciones aparezca, y que obviamente van a estar aquí seguro en la radio. Están agendados, están calendarizados los debates ya. No sé, ha sido una temporada bien intensa en eso y interesante, además. Y así al símil con Chile, porque yo diría que esta semana fue una semana intensa también a nivel nacional, con un montón de precisamente debates sobre las figuras nacionales, las encuestas, y sobre fundamentalmente el tipo de política que se está haciendo en Chile. ¿Para qué decir las otras elecciones que, suspendidas y todo, no han dejado de resonar, por lo menos aquí localmente? Pero quería darle la bienvenida a alguien que además se ha atrevido y que está en carrera, digamos, a pesar de que está aplazado en la campaña. Cristian Cancino, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por estar junto a ustedes estas mañanas de lunes, hoy en una mañana bien lluviosa, pero aquí estamos. Yo creo, estimados contertulios, que esta semana que pasó estuvo bien marcada por el debate del tercer retiro. Es algo que marcó la agenda durante toda la semana. Es inevitable, por así decirlo, llegar a ese punto. Hemos visto también, y esto también desde una apreciación personal, se sigue hablando de una probable segunda postergación de las elecciones. Yo también creo que ese es un tema complicado, delicado. No hemos visto, por así decirlo, una baja considerable en los números de casos, sino que las preocupaciones se mantienen.
Y en tercer lugar también empieza la postulación, eso marcó especialmente redes sociales este fin de semana, la postulación a diferentes beneficios, donde precisamente hemos visto, y esto reafirma también el tema del tercer 10%, el tema de la postulación a los beneficios sociales que entrega el gobierno productos de la pandemia. Así que yo creo que esos son los temas que han marcado la semana que pasó. Y les agradezco a ustedes también. Yo, a propósito de puedo ir informándome respecto a lo que sucede en la universidad, precisamente de estas conversaciones y de los antecedentes que ustedes nos van señalando. Así que eso por mi parte. Y bueno, aquí veremos qué tema sale durante el transcurso de la mañana. Sí, de todos modos, algo hay que decir respecto de la discusión del 10%. Además, porque más allá de la discusión que se produjo, que fue... Bueno, todas estas están quedando en la historia, son discusiones que tienen ribetes sociales muy especiales, ¿no? O sea, no están dadas en el vacío. A eso me refiero, las discusiones del Congreso, y por lo tanto muchas de las cosas que se dicen en el Congreso o están pensadas precisamente para que resuenen en la población, en la galería, como se le dice, o derechamente están preocupadas de una situación que es grave, ¿no? que tiene que ver con problemas sociales enormes. Y ahí llama la atención la discusión sobre el bono de la clase media, también, ¿no? Porque fue muy relevante esta semana, y entiendo que el gobierno está bien preocupado del asunto. O sea, están revisando los sistemas y además pensando en si no tienen que hacer algún reacomodo del propio bono de la clase media, porque sucedió esto de que todo el mundo entró. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero yo todavía no, pero lo voy a hacer. Pero esto de que la gente busca la posibilidad de acceder a ese bono y sale rechazado por un montón de situaciones que estaban previstas en todo caso. Pero eso demuestra que la demanda es muy alta, digamos, ¿no? Para decirlo en términos de intercambio. Así es que ese es un tema. Entiendo que el gobierno está preocupado de eso en este minuto. Y lo del 10% además revela otra situación social también amplia y compleja. Y de hecho en los debates del fin de semana ya yo vi varias veces mencionar el cuarto retiro. O sea, vamos para el cuarto retiro, aparecía en la prensa, qué sé yo. O sea, está en las columnas. Yo diría que ahí hay otra cuestión que, más allá de la decisión específica de lo que se está discutiendo en el Parlamento, está la sensación de que no está resolviéndose una cuestión que va a ser probablemente imposible de resolver, digamos, que es una crisis social que es un poco más subterránea y a veces no tanto, ¿no? Es bien explícita a veces. Así que esa sensación de cierta incertidumbre económica en la familia y en la población es una sensación que parece estar bien extendida, digamos. No sé si eso hay mucha conciencia a estas alturas tampoco de que se pueda resolver por el solo ejercicio de la legislación, de la aplicación de una medida, y menos en la situación pandémica, ¿no? Está Matías Fernández ya con nosotros. Matías, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buen día. Pido disculpas el atraso, tuve un problema con el computador, así que tuve que reiniciarlo, y una vez que se reinicia es un largo proceso. No alcancé a escuchar las intervenciones previas, llegué justo cuando estaba terminando su intervención Cristian, pero entiendo que estamos como hablando los temas del fin de semana y de la semana como para poder conversarlo. Sí. Yo quería como tomar dos cosas. La primera, la que mencionas tú, Víctor, con respecto al tercer retiro, al impuesto a los super ricos, toda esta discusión que se ha dado en relación también y lo que pasa durante el fin de semana con el bono clase media. Y yo creo que tiene que ver, y ¿por qué es importante? Porque precisamente justo estoy embarcado en un proceso donde estamos presentando un plan de reactivación económica y salvataje económico para la región de Los Ríos. Y este plan consistía en poder buscar cosas de reactivación a mediano y largo plazo, esencialmente. Pero el problema es que el problema de la urgencia que ha habido con las personas naturales,
con las personas que son informales pero que igual generan negocio, o personas que son formalizadas pero han tenido que dejar lo formalizado en pos de lo informal para poder sobrevivir, denota que finalmente tenemos un Estado ausente en ayudas centrales y más encima, y no digo que sea menester exclusivo de este gobierno, sino que es menester de una clase política elitizada que no comprende o no entiende los alcances de las palabras que ellos han creado. Y con eso me refiero particularmente a lo del bono clase media, donde como el trending topic del fin de semana fue que gente que se considera que podía postular no quedó, y que llevó a que en este minuto haya como cerca de 140.000 apelaciones. Entonces, eso tiene que ver con un modelo que vuelve a evidenciar que todo esta conversación sobre la clase media, hay una idealización de lo que es la clase media en las altas élites políticas, y hay una idealización de la clase media en el día a día, en la gente que de fondo no pertenece al mundo político y que vive ya sea de un trabajo asalariado o de un emprendimiento. Entonces, eso es complejo y es triste, porque en el fondo tampoco hay voluntad, y uno lo ve precisamente cuando el gobierno quiere recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la única medida que hoy podría hacer que llegue liquidez a esas personas que precisamente lo necesitan. Entonces, estamos en un momento de pequeñez política, donde no ha habido intención de hacer política pública compleja, y eso resulta finalmente en que las dos principales ideas que se debaten en la última semana en poder ayudar a los trabajadores y trabajadoras provengan de sus propios recursos. Y es triste la verdad. Y en segunda medida, yo quiero algo que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con algo grave. Ayer, no sé si lo vieron en la red, se hablaba sobre este comunicado de las Fuerzas Armadas con respecto a un sketch militar que hubo el viernes. Y Alejandra Matus decía algo muy, muy, muy real. O sea, como las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Tienen que estar sometidas precisamente al poder, porque si no, das pie para cosas que acá en Chile ya han pasado. Y es peligroso, porque más encima es secundado por el ministro Procurica. Es secundado en un comunicado que denota precisamente la ignorancia con respecto a lo que ese hecho que hizo a través del comunicado de la Fuerza Armada atentan a lo que más han protegido en los últimos años, que es precisamente la Constitución que ellos dijeron que no había que cambiar. Y es peligroso porque precisamente abre una arista política, abre el camino política a personas que realmente piensen que las Fuerzas Armadas sí son deliberantes, cuando no lo deben ser. Y que da como resultado que finalmente tenemos un país que simplemente donde los derechos democráticos como tal, o esta libre expresión que se hablaba, no existe como tal. Ejemplo de ello es ver países que uno considera más duros en esas materias, como por ejemplo Estados Unidos, donde nunca ha habido un comunicado por parte de las Fuerzas Armadas, a pesar de los múltiples programas de humor que hacen precisamente risa de situaciones como tal, y, que han pasado en la historia americana con respecto a su ejército. Pero acá tenemos un ejército que más encima, habiendo escondido información, no habiendo entregado toda la información que se ha solicitado y resguardándose en el secreto militar, por ejemplo, para personas que todavía siguen detenidas desaparecidas, tiene la poca vergüenza de venir a tirar un comunicado hablando de que se atenta contra la institución en base a premisas falsas. Así que yo creo que no hay que dejar pasar precisamente ese elemento. Gracias, Matías. Matías Fernández, consejero regional, además. Ya nos contarás un poco más de los proyectos acá, en la región, digamos, de reactivación. De hecho, es un tema, ahí circula también. Y nosotros hoy al mediodía, de todos modos, tenemos la conversación sobre los territorios sostenibles ahí con nuestros buenos amigos
que normalmente abordamos estos temas, así es que seguro vamos a hablar de ello un poco. Y ese es un flanco que no es un flanco, es casi es nuestra experiencia todos los días, ¿no? Que es lo que le pasa un poco a la región. Sobre ello seguramente también hay opinión, pero lo de nivel nacional también ahí hay varios temas, aquí se han mencionado, ¿no? Desde lo que se está discutiendo, hoy pasa a la Comisión de Constitución, ¿no? Del Senado, la discusión del tercer retiro, que no ha sido muy fácil. Yo creo que también comienza a jugar mucho a propósito, además de lo que surgió en la semana con las candidaturas presidenciales, ¿no? Empieza a jugar un rol también el posicionamiento respecto a las elecciones, ¿no? Entonces el tercer retiro ya no es como el primero, digamos. El ministro del Interior ayer en una entrevista trató de instalar, digamos, la idea de que ojo, porque nosotros hemos estado insistiendo en que esto nos lleva por mal camino, una cosa así, desde el primer momento, digamos, desde el primer retiro. Es un poco la posición del gobierno, un gobierno que además está viviendo, yo lo vi incluso en analistas de la derecha o analistas que están vinculados más al mundo de la coalición de gobierno, que mencionan esto de la separación entre el presidente y el pacto, digamos, la alianza. O sea, que habría una separación posible, cada vez más evidente, a propósito de algunas de las declaraciones del tercer retiro. O sea, que el tercer retiro permitiría que se cristalizara una diferencia política que en el gobierno está haciendo mella hace un rato. Todo eso está ahí cuajándose, ¿no? O sea, pareciera que en cualquier momento vamos a tener expresiones mucho más definitivas del reacomodo del sistema político, y todavía no sucede, probablemente porque se aplazan las elecciones, porque no sabemos si se pueden volver a suspender, como decía Cristian recién. Entonces hay una cierta incertidumbre, vértigo propio de estos momentos, en que no terminan por expresarse ciertas diferencias que ya circulan, ¿no? Que ya están expresadas en el debate. Roberto Morales, sigamos conversando. Sí, bueno, ya se van articulando algunas cosas. Tú indicabas que cuando comentábamos las candidaturas a rectoría, que yo compartí con ustedes, entiendo que no hay tema. Hasta ahora se han inscrito tres académicos: Rogelio Moreno Muñoz, Maite Castro Gallastegui y Hans Richter Becerra. Tú decías, bueno, es el momento, de acuerdo, pero hay ciertos requisitos. No, cualquiera no puede postular, ¿no? Debe ser titular, categoría debe 1. tener la categoría titular, ¿no? De la cual hay un porcentaje mínimo de personas que lo es dentro de la universidad. Entonces, ahí hay un requisito, así como quienes pueden votar, digamos. Solamente los académicos de las 3 primeras categorías de la planta académica. Quizás estoy hablando, pero en realidad de nuevo es un grupo pequeño, que en cantidad no quedan fuera los estudiantes, los funcionarios, los profesionales, toda la gente queda fuera. Entonces, no es tan sencillo de, bueno, digamos, por ejemplo, gente que ha estado en el sindicato, presidente, Claudia Letelier, por ejemplo, no es titular, entiendo, creo que como yo, categoría asociada. Yo mismo, si es que tuviese el interés y el respaldo, no puedo postularme. Entonces, en realidad, claro, pero se puede generar un grupo de gente que apoye a quienes reúnen las condiciones. Eso también es importante. Como suele suceder. Claro, como decía, pero hay gente, lo interesante es que hay personas, además de las que se han inscrito, que también están candidatas en las elecciones que estamos hablando más en general en el país, ¿no? Como Claudia Letelier, como que fue presidente del sindicato, también otras personas de la universidad que se están postulando, ya sea constituyente. Creo que hay 3 a constituyente, ¿cierto? Tú lo tienes más claro, pero eso también marca el hecho de que hay este afán y este interés por participar.
lo cual a mí me parece bien y comparto contigo el hecho que es el momento, es un muy buen momento que digamos, quienes hemos estado planteando la necesidad de modificar, mejorar condiciones en la universidad desde distintas instancias, bueno, es el momento de estar organizados y apoyar o construir una propuesta, ¿no?, que se pueda plantear, ¿no? A mí me parece que es el momento, por ejemplo, para que sindicatos académicos, el sindicato de trabajadores, ¿ya?, de funcionarios también manifiesten claramente su postura y señalen, digamos, elementos para poder que sean parte de lo que se plantea, y por supuesto los estudiantes, ¿no? Pilló en un mal momento, digamos, a los estudiantes por el tema de la ausencia física, pero igual se puede hacer una tremenda presión. Vamos a hacer elecciones y no hemos tenido la posibilidad de ejercer presencialidad, ¿no?, en el país, en la universidad, pero ahí vemos como sí se puede. Eso por un lado, y estoy plenamente de acuerdo contigo que es el momento en el cual hay que ejercer, digamos, la presión y participar y estar activo. Me parece que lo que han señalado Cristian y Matías y tú mismo respecto del tercer retiro da cuenta, entre otras cosas, de algunas debilidades que a veces uno mismo contribuye a mantener. Por ejemplo, este concepto de clase media, que siempre los que estamos metidos en el tema decimos que es una pésima clasificación hablar de media, baja, alta, porque en realidad es una ubicación en una secuencia que tiene que ver con la cantidad de ingresos en dinero, ¿no? Pero eso no configura una clase, es un elemento, ¿no? Eso no solo se dice desde la teoría marxista, sino cualquier teoría o cualquier enfoque acerca de cómo clasificar a la gente en la sociedad, incluso en las condiciones socioeconómicas, el ingreso puede ser un factor, es un factor hoy día en una sociedad en donde muchas cosas se definen por los ingresos en dinero, pero también aquí no están calificados otros elementos. Veíamos, digamos, que si hay una clasificación determinada de personas, por ejemplo, para calificarla, voy a dar un ejemplo, que estaba leyendo una tesis, participé en un examen y tengo el dato fresco. En la comuna de San Juan de la Costa, en Osorno, por dar un dato, según ingresos, según los datos que se derivan de las encuestas que se hacen desde el Ministerio de Desarrollo para poder establecer ingresos, la gente se califica ahí de pobreza, ¿no? La gente que a la pobreza, bajo la línea de la pobreza. En la comuna de San Juan de la Costa es el 32% que está en esa condición. Pero si se aplican otros criterios, que es la pobreza multidimensional, en donde se incorporan no solo ingresos, sino otros elementos, ¿no?, que son nivel de educación, las relaciones laborales y una serie de aspectos que es más completo, ahí la pobreza aumenta, ¿cierto?, a un 52%. ¿Eh? Es decir, podemos decir que incluso un enfoque que se ha ido incorporando favorablemente en las mediciones que se hacen desde las instituciones acerca de cuáles son las condiciones de vida de un grupo determinado de la sociedad, permite señalar de que, y si eso lo proyectamos, que quienes formarían parte de un sector social que se clasifica equívocamente como clase media y que tiene que ver con determinados ingresos, con determinadas condiciones de capital social o cultural, como se le gusta señalar, o sea, un análisis multidimensional, resultaría probablemente en un sector que es mayor de lo que hoy día se plantea, ¿no? Si se hace solo el análisis de ingresos. Y yo creo que ahí no solo es un tema técnico, sino que es un tema, como aquí se señala, de enfoque político, es un tema de que también se quiere hacer
como como en muchas cosas, distintos sectores a partir del tercer retiro, se ha convertido como un factor que permite proyectarse políticamente o no en la sociedad, ¿no? Y todos quisieran estar bien con esta indefinida clase media, pero a la hora de los cubos, como nos gusta decir, resulta de que no es todo ese sector que se pensaba, parece que es un sector bien reducido, pero para efectos políticos y mediáticos, cuando se habla de la clase media, que es al sector al cual este gobierno, ¿cierto? O quienes representan a este gobierno en las dos oportunidades que han sido gobierno en los últimos años, en definitiva dicen representar a la clase media, ¿no? Es lo que... Y a la hora, digamos, de respaldarla, resulta que no es tan amplio el sector como el discurso político. Y en verdad yo no puedo más que compartir lo que dice Matías frente a la situación de crisis, ¿no?, económica, laboral, que se ha acrecentado con la pandemia, ¿cierto? Que ya se ha hablado suficiente acerca de eso. ¿Dónde están, digamos, los fondos estatales de respaldo y no tener que acudir, ¿cierto?, a lo que ha sido los fondos, digamos, de la administradora de fondos de pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un deber, se ve la importancia que tiene que exista un Estado fuerte en el apoyo a la ciudadanía, cuestión que no ha sucedido. Y por último, no puedo dejar de señalar que creo que con el tema de las Fuerzas Armadas deliberante o no, se abre un debate importantísimo que tiene que ver con lo que tenemos que resolver en la Constitución. Yo prefiero unas Fuerzas Armadas, Matías, ¿no?, y por eso digo un debate, deliberantes, pero que se asume que son deliberantes, a unas Fuerzas Armadas, como en Chile y en muchos países, que se plantean el papel, que no son deliberantes, pero que son siempre deliberantes en la práctica. En Chile, las Fuerzas Armadas han sido un factor en la política chilena, desde el inicio hasta el día de hoy, un factor relevante, ¿no? Uh-huh. No están consideradas en la Constitución como deliberantes, ¿de acuerdo? Pero todas las veces que han estimado, ¿cierto?, que se ha puesto en duda o sentirse amenazada, han deliberado todas las veces que lo han estimado. Y permanentemente están deliberando. Permanentemente, cuando se hace política, quienes toman decisiones las consultan o, como dicen, miran qué es lo que sucede en lo que se denomina la familia militar, digamos. Entonces, yo diría que casi constituyen una clase social, ¿no? Probablemente los más ortodoxos de los conceptos de clase no estarían de acuerdo conmigo, pero así como con cierta ligereza todos hablamos, yo evito hablar porque no estoy de acuerdo con eso, hablar de la clase política, ¿no?, porque me parece que el ejercicio político es más transversal a las clases, ¿no? Por eso nomás. Pero, digamos, yo hablaría del poder burocrático ahí, como Carlos Pérez Soto. Pero lo que sí diría que casi constituyen una clase social en Chile, quienes forman parte de las Fuerzas Armadas. Pero tampoco están así porque dentro hay una jerarquización y una diferencia institucional importante entre la oficialidad y lo que se denomina la clase, ¿no?, los comunes. Bueno, en concreto eso, creo que habría que debatirlo más, pero yo preferiría, en términos constitucionales, que se asuma, se defina la deliberación, ¿no?, la incumbencia de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones de la sociedad a nivel político. Los preferiría más como un agente político abierto que encubierto como ha sido desde que son. Eso. Sí, hay varios además elementos que están en la discusión de los últimos años respecto del rol del ejército y todo ello. O sea, no es cualquier país, digamos, ¿no? No se da la discusión en vacío. Entonces ahí hay elementos, de hecho, la sensibilidad que despertó la parodia del viernes, no la despertó el caso de espionaje contra el periodista Mauricio Weibel hace 2 semanas, que apareció en el mismo lugar, en la misma hora, y ahí pasó bastante más
por debajo, digamos. O sea, también esto tiene que ver mucho con el debate público, digamos, y dónde se está debatiendo públicamente. Pero tampoco es que haya estado todo el mundo preocupado mucho de lo que estaba pasando, digamos. Hay situaciones que, si tú revisas los libros que se han publicado estos años, que vienen pasando hace rato, y que no han sido mucha materia de debate, incluso de planteamiento de las elecciones presidenciales. O sea, probablemente este año sea distinto. Cristian Cancino. Sí, miren, yo estaba revisando un dato bien interesante respecto a esto de la no deliberancia. Y resulta que en las actas de la comisión Ortúzar precisamente no estaban de acuerdo en el incorporar el no deliberantes en la Constitución. Fue algo que se añadió después consultando al presidente de la República de aquel entonces. Entonces, ojo, no es un tema de, por así decirlo, de la esencia de la discusión constitucional en su momento, el tema de la no deliberancia. Fue algo que nace, por así decirlo, como un reforzamiento del jerarquizado y la obediencia. Pero bueno, más allá de eso, yo entiendo que obviamente las sensibilidades están a flor de piel. Este ambiente político que se vive el día de hoy genera, yo creo, reacciones como esta. Y resulta que las sensibilidades están más allá, por así decirlo, de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Tenemos a Fuerzas Armadas que están en la calle, que están, por así decirlo, haciendo una labor importante para el país, y que de repente te salgas con cosas como esta, obviamente te genera, por así decirlo, un resquemor, genera molestia. Y es precisamente porque los tiempos no están como para herir susceptibilidades, no estamos, por así decirlo, con el mejor de los ánimos para recibir cosas que quizás hace unos años atrás o en una época distinta hubiésemos recibido de una forma distinta. Ahora, ¿qué es lo que otro tema interesante que yo leí en estos días? Que efectivamente tenemos, y añadiendo un poco a la conversación, existe un ambiente también generalizado en nuestra gente de que, ¿sabe qué? Las elecciones en una de esas, si es que se corren, no hay problema. La salud está primero. Pareciese que esa tendencia se mantiene, como que hay poca fe con las elecciones de mayo. De hecho, la encuesta CADEM, que mire, a uno le pueden gustar o no las encuestas, pero hasta la encuesta del contrario políticamente en algo nos sirve, algo nos dice. Y nos dice que el 65% de nuestra gente, en el fondo de los encuestados, está por postergar las elecciones. Siendo que hace unos días atrás también era superior la cifra. Pero más o menos se mantiene la tendencia. Se ha visto que el número de casos no se reduce mayormente, y por ende existe esa sensación de que, mire, dejemos las elecciones para después, y lo que hoy importa es la salud. Si usted me tiene con una serie de medidas restrictivas, si los casos en gran medida tampoco bajan, pues bueno, pues posterguemos las elecciones. Y el otro tema importante también, a raíz de lo que estábamos conversando, yo creo que efectivamente existe una separación en las evaluaciones de quienes son parte del gobierno y la evaluación propia del presidente. Eso es, uno también revisa encuestas de distinto tipo, de distintos sectores asociadas a distintos sectores políticos, y uno puede ver precisamente que existe una separación al momento de evaluar. Es lo que en algún momento conversábamos en un programa atrás, cuando me decían ustedes, si usted fue gobernador del gobierno, ¿cómo no le va a pesar, por así decirlo, su pasado al momento de ser candidato o al momento de la evaluación pública? Efectivamente, uno ve, por así decirlo, ministros con una subsecretaria con más de un 60% de aprobación, ministros cercanos al 50%, y un presidente que hoy marca 16 en la encuesta CADEM, que es, por así decirlo, la que se va actualizando más rápido. Entonces existe una separación, sí, eso es innegable. Hay algo, por así decirlo, asociado a la figura del presidente que lo hace, por así decirlo, llevar un peso mayor a la hora de ser evaluado por la ciudadanía. Sí, eso está circulando. Yo lo he visto en varios lugares, que dejaría de haber... O sea, que en vez de hablar de coalición de gobiernos, ya se hablaría de el presidente por un lado y los partidos por otro. Lo cual, de todos modos,
tiene que ver más con la sutileza del debate. O sea, yo creo que ahí no estamos hablando de los grandes dilemas que tiene la sociedad chilena, digamos, sino que más bien tiene que ver con cómo se organiza el poder. Y de cara a un año electoral, eso es tremendamente relevante. Y eso en el contexto, además, de una oposición profundamente separada por ahora, digamos. O sea, lo de profundo es momentáneo, por lo menos, en que no hay criterio de unidad. Criterio, en el sentido de decir, ya, juntémonos en torno a determinadas formas de trabajo, metodologías de diálogo, digamos. No, ni siquiera eso. O sea, todo lo que hay pareciera una cáscara, y uno mira las entrevistas el fin de semana, y yo me dediqué a ver la de Beatriz Sánchez, por lo menos, en Tolerancia Cero, y todo lo que dijo, o sea, desde la Democracia Cristiana hasta Pamela Giles, fue una serie de puntos que separaban las aguas. Y de alguna manera hay un reconocimiento de algo que se venía diciendo en la oposición, en los pasillos, que era que en realidad nadie quería primaria conjunta. Que lo que se estaba haciendo era un saludo a la bandera, diciendo que había interés por hacer primaria conjunta, pero en realidad no la hay. No hay interés en eso. La Democracia Cristiana está diciendo en estas horas que ya dejó circular, digamos, hizo circular que en realidad lo que le conviene a la Democracia Cristiana es ir a la primera vuelta. Y que la libera absolutamente de tener que debatir estas formas, digamos, de la oposición. Y en el caso de Pamela Giles ha sido excluida expresamente de la idea primaria de la oposición, una y otra vez. Por lo tanto, ahí parece que ya no hay nada que hacer. Y dentro del resto de lo que va quedando, obviamente ahí hay no uno, no dos, no tres, hay varias candidaturas ya circulando. Entonces probablemente tampoco esté muy claro si va a haber posibilidad de unidad en una primaria entre lo que es unidad constituyente hoy, la ex concertación menos la ADC, y el Frente Amplio y Chile Digno, digamos, ¿no? El PC y el Frente Amplio, digamos. O sea, no habría acuerdo en ello hasta donde por lo menos uno se puede dar cuenta. Matías, ¿es así o no? Sí, yo creo, muy brevemente cerrar como el otro tema. Dale. Yo concuerdo con la mirada que planteaba Roberto en relación al tema militar de lo deliberante o no, que es un debate profundo, pero hoy por hoy tenemos una fuerza militar que ha sido ocultista, que ha ocultado información, que no ha sido transparente, que tiene casos de corrupción asociados, que la deslegitima socialmente y que más encima al día de hoy todavía no entrega toda la información en relación a los actos más graves de violación y derechos humanos que ha tenido este país en su historia. Entonces, dicho eso, tiene sentido que no sean deliberantes hoy por hoy mientras no se subsanen esos elementos como clave. Y al mismo tiempo, algo que no puedo dejar pasar, insisto, si el ministro Procurica no tiene o genera ese comunicado de un rato a otro y el presidente Piñera no es capaz de hacer la corrección, significa que el presidente Piñera también está en vía, o sea, uno, Procurica tiene que ser destituido de su cargo porque no entiende las limitaciones constitucionales en las cuales está inmerso, y segundo, Piñera avala ese descriterio constitucional a pesar de que encuentra inconstitucional el tercer retiro del 10%. Entonces, tenemos un desgobierno, como dice la candidata Giles, impresionante. Segundo, con respecto al tema, y ahí creo que Cristian da indirectamente en un tema como clave, o sea, el tema de que hayan figuras que están mejor o peor evaluadas que Sebastián Piñera habla también del fracaso de la política como proyecto acá en Chile. Habla de finalmente que no somos capaces de diferenciar que independiente que alguien esté haciendo las cosas bien, es parte de un proyecto político. Y eso tiene que ver con las responsabilidades políticas que lamentablemente hoy no existen. No existen. Y acá se han profundizado precisamente las responsabilidades políticas con respecto a los proyectos colectivos. El proyecto de Chile Vamos, desde todos los cargos designados del proyecto de Chile Vamos, son tan o más responsables
que el presidente Piñera en las acciones que se han tomado. Y eso hay que tenerlo como súper claro. O sea, como encuentro que es totalmente no al lugar el que alguien, siendo parte de un gobierno e incluso no renunciando o esgrimiendo algunas razones políticas públicas, como lo hizo, por ejemplo, Cristian Cuevas con el gobierno de la nueva mayoría en su momento a raíz de lo sucedido con la negociación minera, no tiene, o sea, no es lógico que no se le asocie precisamente el fracaso del gobierno, porque significa que uno está ocupando precisamente ese proyecto político para beneficio personal o para beneficio político. Y yo creo que eso no puede pasar. Uno tiene que asumir las responsabilidades políticas del gobierno en el cual se encuentra inmerso, o al contrario, dar un paso al costado y explicar por qué. Y en relación al tema de la unidad, bueno, también sumo a los datos que entregaba Víctor lo que mencionaba Heraldo. No sé si vieron un video donde prácticamente no se le entiende qué es lo que quiere decir con la unidad. Es un video bien cantinflesco, así como queremos unidad, pero con esto sí, pero no da nombres, y lo que está tratando de decir Heraldo Muñoz es que se siente más cómodo haciendo una primaria dentro de unidad constituyente con las nuevas fuerzas que habla que estén asociadas, que en este caso es Nuevo Trato, que son Pablo Vidal. Pablo Vidal con Natalia Castillo y los liberales. Entonces, lo que está pasando, y ahí yo no digo que como Frente Amplio estemos iluminados con respecto a los temas de unidad, se cruza también por las personalidades propias de nuestros precandidatos presidenciales que hacen que el debate fluctúe entre lo que se conversa en las bases y entre lo que podemos ver incluso, por ejemplo, de relaciones que hay entre regiones en relación al nivel central. No es algo que está saldado, pero sin duda que yo creo que hay como se está debatiendo entre dos puntos. Uno, entre generar una primaria dentro de los sectores que hoy ya están constituidos en la disputa constituyente. Ese es como fortalecer eso y eventualmente modificarlo a muy pequeña escala, o abrir una primaria donde incluya los sectores más progresistas de lo que se podría llamar la exconcertación. Y ahí está, yo creo que ese es el debate a fuego vivo que vamos a ver día a día de aquí a las elecciones, y que por más que nosotros hagamos política de ficción o basada en datos sociológicos o en nuestra expertise política, se va a decantar en gran parte posterior a las elecciones de mayo. Con el resultado. Y ahí solamente ¿Cómo? Por el resultado, dices tú. Claro, o sea, como eso va a significar como ya, aquí tenemos datos duros de cómo hacemos de nuestra estratégico y político, porque todos han hilado el tema de la unidad programática, pero nadie ha debatido sobre precisamente los puntos neurálgicos que hoy día nos confluyen o los puntos neurálgicos que hoy día nos separan. O sea, como no ha habido ningún debate con respecto a si vamos a superar un Estado subsidiario o no. Ninguno. Públicamente me refiero. Más que en el debate constituyente como tal. No en el presidencial han habido ideas propias de cada candidato, pero no ha habido un debate programático en relación a las fuerzas que se tienen que unir. Y ahí solamente cerrar, quizás como me salgo un poco del tema, pero que no puedo dejar pasar. Lo mencionaba Cristian, que como esta sensación de que se podrían correr las elecciones, yo siento que es, y lo digo con total responsabilidad hoy, es irresponsable por parte de las fuerzas políticas que hoy día tienen poder de decisión el no tomar medidas más duras y de desligar la responsabilidad a las elecciones per se. Porque ya tuvimos medidas restrictivas y ya vimos lo que sucedió con eso. Y no hay ayudas que permitan que esas medidas restrictivas funcionen. Entonces, si vamos a desligar la responsabilidad de que se tenga que el estado de contagio esté ligada directamente a la elección o no, es una irresponsabilidad en este caso por parte del ministerio, del gobierno y de las fuerzas políticas que tienen el poder de decisión sobre ello. Yo creo que hay que adelantarse a esa situación, yo creo que hay que buscar la medida que las elecciones puedan realizarse en la medida de que mantengamos ciertos criterios sanitarios, pero no podemos esperar finalmente a que si es que los casos se mantienen, nosotros corremos las elecciones, porque también es un golpe directo al reorden o
más que el reorden, a la organización política per se, pero también es un golpe duro a la ciudadanía que ya no aguanta más medidas restrictivas si es que no va a haber aportes importantes por parte del Estado. Bueno, conversémoslo porque me parece interesante. Además que está Cristian acá, y Cristian ha mencionado un par de veces ya esto de... Te pregunto en una frase, para darle la palabra a Roberto, ¿qué piensas tú de aplazar las elecciones? O sea, ¿te parece que es un perjuicio para los candidatos que se aplacen nuevamente las elecciones? ¿No? ¿Eso creo haber entendido, Cristian? Yo creo que sí, yo creo que obviamente es un perjuicio, pero además de eso genera, por así decirlo, un mal precedente, una mala sensación respecto a lo que debe suceder en nuestro país. O sea, debemos, por así decirlo, ser también responsables política y democráticamente de lo que estamos haciendo. Y ya se ha visto, se ha dicho, como decía Matías, con o sin medidas pareciese que la situación no cambia. Entonces yo creo que hay que hacerlas de forma responsable, adoptando todas las medidas, pero hay que hacerlas. Es justo y necesario, por así decirlo, a pesar de lo difícil que son los tiempos. Claro, ahí tienen la voz también los candidatos, candidatas, o sea, las coaliciones, etcétera. O sea, si no hay presión, probablemente se imponga un poco lo que decía Matías, ¿no? Esto de que habrían argumentos superiores o mejores que otros, digamos, ¿no? Que es la historia de nuestras vidas, digamos. Y como hay argumentos superiores, pareciera que no hay que dar la discusión, digamos. Y al contrario, cuando estamos hablando de procesos que han implicado a mucha gente, muchos colectivos, digamos, ¿no? No todos, digamos. O sea, estamos claros de que hay aventuras personales en esto, pero en general los que están tomándose en serio el tema constitucional probablemente necesitan mayor claridad. Y no solamente para que se realicen las elecciones, sino que además esto de que podría ser, creo que Matías lo acaba de decir, podría ser un buen escenario, resultados de la elección de mayo, organización de las primarias entre los sectores que hayan y candidaturas presidenciales, porque las elecciones son a fin de año. Y todavía no está claro cómo se va a resolver eso. Y lo otro, termino con eso, es que la responsabilidad siempre pareciera estar en el otro lado, digamos, ¿no? Entonces como que no hay mucha decisión. O sea, ¿quién toma las decisiones en este minuto? O sea, probablemente todos quieren ser parte de la decisión, pero no la están empujando muy claramente, digamos, ¿no? Respecto a las elecciones, me refiero, y la pandemia, ¿no? Porque ahí hay, no sé, papas calientes, para usar la imagen más sureña, digamos. Papas calientes que saltan de mano en mano. Nos quedan 2 minutos, así que repartámoslo para despedir. Roberto. Bueno, 30 segundos para decir que espero que en esto seamos también como realistas, que tanto la pandemia es una realidad, las elecciones son una realidad, y en realidad el contexto prerevolucionario que tuvo lo de octubre del 2019, en el sentido de que podría haber generado transformaciones profundas en corto plazo, dirigidas por sectores organizados de la sociedad independiente que estén en las instituciones, se ha ido perdiendo porque de todos los sectores, ¿cierto? Se tiene mucho temor a aquello que no sea institucional. Entonces se ha ido institucionalizando, ¿no? Se transformó con el acuerdo de noviembre, en el cual yo personalmente tuve total desacuerdo hasta el día de hoy. Se transformó en algo muy institucional, y tenemos hoy día que después todo lo que era una expresión de distintos sectores de la sociedad, no solo a nivel popular, sino a sectores llamados hoy día clase media, ¿no? Profesionales, trabajadores calificados, de todo, hasta burócratas, era la posibilidad de ampliar y generar una modificación radical y profunda de esta sociedad, que está entrampada en todos estos manejos, en donde están involucrados militares, gente de derecha, gente de socialdemócrata, están como en todo eso. Entonces es difícil ver una unidad en oposición, porque hay cuestiones no resueltas entre la misma gente que dice estar en contra de un modelo, pero que en la práctica se beneficia del modelo que nos tiene a todos muy atrapados
económica, política y culturalmente. Entonces, yo lamento mucho, pero por otro lado siempre digo que hay que vivir las cosas como una oportunidad. Entonces, a eso es lo que yo quería indicar. Vivamos esto como una oportunidad de participación, de ejercicio, ¿ya? Y claro, poniéndole paralelo a todo lo que sea romper, digamos, los acuerdos mínimos de convivencia para poder seguir avanzando, ¿no? Porque si no, nunca, cada vez que, digamos, se avanza, hay sectores que, digamos, patean la mesa, vamos a decir, o el tablero, si están jugando ajedrez, para poder, digamos, imponer sus cosas. Cuando los sectores populares lo hacen, les cae, digamos, la represión o la legislación dura encima. Pero cuando lo que han manejado, digamos, esta sociedad lo hacen a su gusto cada vez que quieren. Entonces yo diría que eso es indignante, pero bueno, con un poco de indignación, un poco de esperanza también, vivamos esto como una oportunidad, ¿no? Eso. Gracias, Roberto. Cristian Cancino. Bien, yo creo que este proceso, por así decirlo, ha sido difícil, ha sido duro, pero hay que llevarlo adelante. La pandemia, por así decirlo, nos ha cambiado la forma de hacer las cosas, pero no nos puede tampoco postergar nuestra democracia y esta institucionalización que se hizo, por así decirlo, de la salida, como dice el profesor Morales. Entonces, en ese sentido, yo creo que es también responsabilidad del sistema, de la clase política, como se quiera decir, el llevar adelante estas elecciones, por muy duras que sean. Y bueno, o si no, vamos a seguir entrampados en estas discusiones. O teníamos dos alternativas, pues discutíamos institución por institución o discutíamos el marco general. Optamos por el marco general, pero resulta que parece que en el día a día seguimos en la misma, de estar una por una viendo qué institución es justa y cuál no lo es, y quejándonos y generando discusiones como la del tercer retiro. Entonces yo creo que es hora, por así decirlo, ya de empezar a pensar un poquito más allá de mi sector y también empezar, por así decirlo, a pensar en que lo que pasó debe tener algún sentido. Así que yo también en ese sentido hago votos porque esto, por así decirlo, se encauce de la mejor manera posible y tengamos pronto estas elecciones. Gracias, Cristian. Matías Fernández. Sí, no, yo solo despedirme agradeciendo el espacio, esperar que nos podamos reencontrar durante la semana o el otro lunes hablando en profundidad algunos temas. Esta semana seguimos dando la discusión del plan de reactivación económica profundamente, pero también de otro elemento que la universidad, me imagino, no será parte, esta radio me refiero, el proceso de la Estrategia Regional de Desarrollo, en el cual vamos a necesitar la mayor amplitud posible para poder llegar más allá de los sectores que participaron en la primera y que va a definir la cancha general de los próximos 10, o en el caso de lo que estoy proponiendo dentro del Consejo Regional, los próximos 12 años para la Estrategia Regional de Desarrollo. Así que va a ser interesante esas discusiones que se van a dar y que podríamos tener o poder darles 10 minutitos de resumen el otro lunes de qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando para que tengan de insumo. No, y conversémoslo para darle un espacio más amplio también aquí en la programación y en las redes también. O sea, es un tema que no puede ser menor, digamos, en nuestras conversaciones. Gracias, Matías. Quiero mencionar nomás muy rapidito que me hace llegar Butaca Los Ríos, nuestra buena amiga Gabriela Arroyo, el afiche del foro Conversatorio Elecciones Municipales 2021, Culturas y Disidencias en el Plan Municipal. Jueves 22 de abril a las 20 horas en butacalosrios.cl. Va a estar por lo menos las candidaturas de Gonzalo Espinosa, Carla Adman, Omar Sabat y Felipe Rifo. En el día jueves a las 20 horas en butacalosrios.cl. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Chau. Un gusto. Que estén bien. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos.
La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra a admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Es la hora 10, 6 minutos. Dona sangre, dona vida. Entre las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando, se registra una disminución sostenida en la donación de sangre, requerida permanentemente en los centros asistenciales para tratamientos médicos. La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. La cuarentena y el confinamiento deja a mujeres, niñas y adolescentes encerradas junto a sus agresores, lo que pone en mayor riesgo su integridad física y emocional. Este es un problema que nos debe importar a todas y todos. Si vives situaciones de violencia en tu hogar o conoces en tu barrio a niñas, adolescentes o mujeres afectadas, puedes denunciar a los teléfonos 149, 133 y 134. Los derechos humanos son para toda la vida, no se pierden jamás, y el principal deber de las personas es respetar los derechos de todas y todos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos promueve y protege tus derechos. Si quieres saber más, visítanos en www.indh.cl o en nuestras redes sociales. INDH, 10 años junto a ti, 10 años junto a tus derechos. Te entrega las siguientes recomendaciones para participar en espacios virtuales. Solicitar apoyo con las plataformas virtuales que